está llamando a niños de valor, niños que no teman vivir para el Señor, niños que sin miedo puedan enfrentar los gigantes de esta vida como David. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. En esta oportunidad, nuestra tertulia cananea se llama Educar en la Fe. Y recuerden que la tertulia es un espacio en el que pues, yo dirijo con algunos apuntes, pero la idea es que entre todos vayamos interactuando. ¿Listo? Entonces, y ahora, por acá. Listo. Entonces me puse a pensar como una frase que nos dijera o que resumiera cómo educar en la fe. Y encontré esta que me parece un hit y dice, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué creen que Jesús dijo esa frase? ¿Qué se les ocurre? Como que Dios quiere la inocencia, Dios quiere un corazón limpio, un corazón bondadoso, sincero, sin maldad. Y eso lo representan los niños. Esa puede ser una, si Dios quiere un corazón sincero, los niños representan la sinceridad, la honestidad, la verdad, ellos hablan sin filtro, ¿sí? Cuando uno está con niños, sale como lo más puro del corazón, ¿no? Lo más sincero. Y también pierdes como el temor a ser el oso, que es muy común cuando ya uno crece, que le da pena todo. Cuando uno está con un niño, si tú quieres enseñarle algo, tienes que necesariamente volverte otro niño, ¿sí? Entonces con un corazón más puro, con esa inocencia, con ese... o sea, es como que echas afuera todo temor y te vuelves como más, como una esencia más pura. Sí, es verdad, uno pierde el oso, pierde el miedo a ser el oso, al que dirán. ¿Qué más se les ocurre? Porque creen que Dios dijo, dejad que los niños vengan a mí. De todas maneras, hay una exhortación bíblica que habla de que todos, incluso los adultos, debemos ser como niños, no comportarnos como niños, porque es como muy exhaustivo en la frase, que no nos comportemos pues como de manera errática, pero sí que seamos como niños en nuestra espiritualidad, en nuestra disponibilidad a aprender. Y pues, pues digamos espiritualmente, si miramos, pues que Jesús dice que dejad que los niños vengan a mí, no que yo vaya a ellos, sino que ellos vengan a mí, pues creería que tiene que ver como con la esencia espiritual de ese deseo de aprender, de unirse, de ser uno solo, de buscar, de esa primeridad que tienen los niños, ¿no? De buscar su esencia, pero pues debe tener algo más profundo todavía, ¿no? El hecho de que dice que dejad que ellos vengan, no que yo los busque, sino que, aunque nos encontremos, sino que ellos vengan a mí. Listo, Ricardo. ¿Has Es dicho decir, algo? como, Y has tocado la palabra aprender. Y es cuando Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, ¿cómo aprenden los niños? Por las acciones, con lo que ven de las otras personas y bueno, de sus papás especialmente. Digamos, yo reflexionaba ahorita y cuando somos niños, pues aprendemos un poco más rápido de cómo aprendemos ahora. Entonces, qué bonito es aprender de Dios cuando somos niños y que eso quede en nuestro interior, como cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a caminar, que son habilidades que aprendemos y que nos sirven para toda la vida. Así es. Digamos, yo pensaba que cuando Dios dice, dejad que los niños vengan a mí, es que uno, primero, los niños aprenden por imitación. O sea, lo primero que hacen los niños es imitar lo que el adulto está haciendo. Entonces, Juan Martín, yo me estoy cepillando los dientes y él también se quiere cepillar los dientes. Entonces, ¿yo qué hago? Aprovecho esa curiosidad natural que tiene el niño y digo, bueno, listo, este es tu cepillo, tu crema y ven, nos cepillamos los dientes. ¿Mm? Y está aprendiendo a cepillarse los dientes.
O a comer, nos ve con, él tiene su cuchara, pero nos ve con tenedor y él también quiere ser con tenedor. Así mismo pasa con la fe. Los niños aprenden por imitación. Si nosotros como adultos los llevamos a tener esa curiosidad natural por Dios, a cogerle ese amorcito a Dios, a la Eucaristía, a la Virgen, porque nos ven a nosotros, ellos también van a crecer con eso. Cuando Dios dice, dejad que los niños vengan a mí, es porque los niños tenían curiosidad de conocer, de saber quién era Jesús. Veían un Señor al que todos le ponían cuidado y decían, ¿qué tendrá este Señor? Que les estaba inspirando la figura de Papá Dios. Entonces yo decía, claro, Dios estaba cierto. Dios sabía que si los niños lo veían a Él, iban a aprender a predicar, iban a aprender a amar a Dios, iban a aprender a relacionarse con Dios. Por eso para mí esta frase resume un poco esta predicación, y es que tenemos que mostrarles a nuestros hijos el rostro de Dios a través más de lo que nosotros decimos, o más de, póngale cuidado a la Eucaristía, a través de nuestras acciones, que como padres seamos coherentes, ¿sí? Y ahí va mi pregunta, ¿cómo inspirar la fe en los chiquitos? Hoy estaba en un congreso de educación, y hay una frase que la tengo por aquí subrayada, de Benjamin Franklin, que pues creo que daría como cuenta de lo que tú estás haciendo referencia. Y dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, pues uno puede decir muchas cosas con las palabras, puede intentar explicar, pero finalmente el involucrarse es lo que va a permitir el verdadero aprendizaje. Entonces, esa capacidad que tienen los niños de involucrarse, y no solamente desde lo cognitivo, sino desde todo su ser, también desde su espiritualidad, desde su emocionalidad, desde sus emociones, desde su cognición, en lo que están haciendo, en el juego, en la lúdica, o en lo que están haciendo, es lo que va a garantizar un verdadero aprendizaje. Y de alguna manera, pues entonces, cuando también se tiene esa parte como de desaprensión, ¿cierto? Que solamente tengo activada mi parte cognitiva, sino que están involucrados como en un niño, todas sus potencialidades, todas sus posibilidades de aprendizaje desde los sentidos, desde ensuciarse, desde embarrarse, desde involucrarse plenamente en esa experiencia de aprendizaje. Y si es en la fe, y si es en esa posibilidad de trascendencia que da la espiritualidad, en nuestro caso, pues como católicos, es cuando realmente se va a dar un involucramiento y un aprendizaje. Y los niños, pues ellos entran desaprendidos a aprender, así se tengan que embarrar. Ellos no están advirtiendo las segundas o terceras intenciones que de pronto tenemos, como esas prevenciones que tenemos como adultos, sino que ellos se involucran totalmente en el aprendizaje. ¿Y cómo involucrar a un niño en la fe? Desde la emoción, desde el ejemplo, desde eso que sale más allá de un diálogo construido, de algo que sale muy interno, muy profundo, muy desde el interior de uno, si realmente lo está teniendo como una vivencia, porque ellos son muy hábiles para detectar cuando no hay un componente socioafectivo, cuando no hay un componente realmente involucrado en ese aprendizaje, pues ellos no se van a involucrar de la misma manera, a cuando perciben que si realmente ellos pueden advertir cuando hay o cuando no hay realmente la emoción. Inicialmente, pues es la emoción implicada en ese aprendizaje. Así es. Digamos que para inspirar la fe en los chiquitos hay que involucrarlos en nuestras acciones diarias, en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque tú como papá, tú como mamá, tú como adulto responsable de un niño, lo que estás haciendo es instaurar la imagen de Dios a tus hijos, ¿sí? Y la figura de padre más cerca que tienen tal vez sea a ti. Y pues que como yo puedo inspirar la fe en mis chiquitos a través del ejemplo. Entonces les coloco un ejemplo. Juan Martín ya sabe decir amén, ¿sí? Porque todas las noches oramos el rosario y escucha amén, amén, amén. Y ya sabe.
por las noches antes de dormir apagamos la luz y oramos. Y él ya sabe qué es amén. Y ya dice amén, Padre, Hijo. Y es chiquito, tal vez todavía no se sabe dar la bendición bien, pero eso va quedando ahí inconscientemente en su cabecita, que por las noches oramos, que por las mañanas damos gracias a Dios por los alimentos, que salimos tal vez a comprar algo y siempre pasamos por el Santísimo y hacemos una oración cortica. Tanto que días iba con mi papá y conmigo, iba en su carrito y mi papá iba a pasar de largo y Juan Martín se paró ahí al Santísimo, frente al Santísimo. ¿Y qué hizo? Que nosotros también nos paráramos a orar. Ya lo tiene en su mente. Entonces nosotros instauramos la fe en nuestros chiquitos a partir de las pequeñas acciones. Ahora hay algo muy retador para mí como mamá y no sé si para todos, y son las Eucaristías. Las Eucaristías son un momento súper retador porque las Eucaristías normalmente están pensadas más para los adultos que para los niños. Y los niños se dispersan fácilmente. Entonces, en pleno sábado pascual, toda la comunidad, Mauricio adelante cantando, nosotros en misa y Juan Martín jugando con un carro por toda la mitad de la parroquia. Y todo el mundo me miraba así como, yo decía, Dios santo, ¿qué hago? Yo podría haberlo sacado, haberle dado un pellizco. ¿Y qué creen que pasa si yo lo saco, le doy una palmada o le doy un pellizco? ¿Qué le estoy enseñando? Sería un refuerzo desde la versión. ¿No han visto a las mamás dar también pellizcos en misa? Oh. Le va a coger aversión a la misa. Va a decir, ay, qué mamera, no quiero. Entonces, como mamás y papás de chiquitos, tenemos que crear espacios o mirar espacios a Eucaristías. Uno, pues que sean, tratar de que sean lúdicas para ellos. Y dos, a veces yo pienso que cuando tú le das un pellizco o una palmada, le estás enseñando, le van a coger aversión a la misa y van a decir, ay, qué mamera. Mi mamá siempre me lleva ahí, pero siempre termino pellizcado, golpeado, y esa es la imagen de Dios que queremos que se lleve. Aparte que hay señoras que no ayudan. A mí en San Lucas me pasó una vez que una señora me dijo, hágase afuera. Y yo estaba atrás, porque precisamente me hago atrás para que no, si llega a pasar algo con Juan Martín, pues no haga tanto ruido. Ahí les hago reflexiones porque a veces también nosotros miramos a la mamá que no puede controlar al niño, al niño que llora desesperado, para que en esos momentos miremos el rostro misericordioso de Dios y recordemos esta frase que dice, dejad que los niños vengan a mí. Y, ay, no, que me acuerdo. Listo, ya, sí. Gabriel, dale, levantaste la mano. Sí, Nina, es que, bueno, no me acuerdo si aquí hubo personas en ese retiro donde tuvimos una manifestación mariana muy bonita, muy hermosa y muy fuerte a la vez. No sé si tú estuviste en ese retiro. Y el Señor a través de la Virgen María, me acuerdo tanto, que nos decía, lleven a los niños al templo, así sea negociado por un helado, así sea por un premio después de misa, pero permitan que los pequeños vengan a mí. Muy, muy similar a lo que tú nos estás referenciando esta noche. Entonces, cuando tú ponías el ejemplo, traje a memoria ese momento y esa manifestación muy bonita, y el Señor nos decía eso a través de la Virgen, o sea, así sea con el helado que se les garantiza después de misa, pero hagan eso con los niños. Así es, Gabito. Así es, y yo creo que mi llamado, o sea, obviamente eso fue un proceso de reconciliación porque en el momento lloré mucho, de rabia en ese momento en la misa, les confieso. Y yo le decía, no puede ser Dios un sábado santo
y yo lloraba y se me aguaban los ojos porque ver cómo los ojos de la otra gente te juzga por tu hijo, por tu llevarlo a misa, no saben cómo se siente en el corazón de una mamá que a uno le rechacen el hijo. Duele mucho. Y siempre les llamo a hacer ese llamado de atención, a ver con misericordia a las mamás que llevan a sus hijos a misa, porque no es fácil, como dice Gabriel, y es la forma en cómo enseñamos nuestra fe. Entonces, aquí 3 cositas, 3 clavecitas, diría el padre de Santa Águeda, para que nos llevemos. Responsabilidades de la fe. Primero, rezar por los hijos. Ustedes no saben el poder de la oración que tiene una madre por su hijo. Siempre, por sus hijos, por sus ahijados. Oren por ellos. Es la forma de abrazarlos y protegerlos. Si Mamita María intercede por nosotros y obran milagros, imagínense, tú como mamá también puedes interceder por tus hijos. Y el poder de la oración de una madre es, Dios la escucha. Es fantabuloso. Entonces siempre acordémonos de rezar por nuestros chiquitos. Yo siempre le coloco a Dios, y a Mamita María Juan Martín le digo, te lo entrego. Cuida sus pasos, guía sus pasos, guía sus caminos. Ponle amistades sanas y santas, amistades que lo lleven a la santidad. Regálale el discernimiento y la sabiduría. 1, eso. 2, preparar y motivar para que se relacionen con Dios en la cotidianidad. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no solo 1 hora los domingos, sino que Dios está presente a lo largo de la semana y a las distintas horas del día. ¿Cómo lo podemos hacer? 1, colocándole una canción que hable de Dios. Orando en las comidas. Dios, te damos gracias por los alimentos que colocas, orando antes de comer. 3, orando por las noches con ellos. Y yo, Juan Martín, siempre por la noche le digo, bueno, vamos a orar, amén. ¿Por qué le das gracias a Dios? Mamá, papá, Lola. A veces te puede decir cosas por el perro, por el guau guau, por Ronnie, por Zenón, que es una caricatura. Pero ahí le estamos enseñando, 1, agradecerle a Dios por las cosas que nos da y a orar. ¿Cómo más podemos enseñarle a nuestros hijos a relacionarse con Dios en la cotidianidad? Cuando ellos nos ven orar a nosotros. Cuando ellos nos ven orar a nosotros, le estamos enseñando a relacionarse con Dios. Puede ser que al principio sean oraciones repetitivas, como el ángel de la guarda, el Padre Nuestro, el Dios te salve, oraciones tal vez muy corticas para que ellos se las vayan aprendiendo. Pero luego van a hacer una relación con Dios en el que lo van a tener presente y en el que van a orar. Pidiéndole a ese Espíritu Santo para que pasen los exámenes. Mañana tengo una evaluación, bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que todo lo que estudiaste te acuerdes mañana. Llevándolos a Eucaristía. Aunque nos cueste, aunque nos miren feo. Ahí hay que aprenderse a relacionar con Dios en la cotidianidad. Y 3, ayudarle a conocer a Dios y a tratarle como padre. ¿Esto qué quiere decir? Enseñar y educar en el conocimiento de la fe. Y para esto, nosotros como padres, primero, tenemos que conocer a Dios y conocer nuestra fe y a nuestra Iglesia Católica. Y aquí una anécdota de cuando yo era adolescente, y es que soy una familia muy católica, crecí en un colegio de monjas, y en algún momento, ya llegada la adolescencia, yo les empecé a cuestionar a mis papás, y yo les decía, venga, pero ¿por qué somos católicos? No, pues porque así me criaron nuestros padres, y yo, sí, pero, ¿y qué más? O sea, ¿por tradición lo hacemos? ¿Sí? Y ahí mi llamado es que nosotros tenemos que conocer muy bien nuestra fe, conocer muy bien nuestra iglesia, para enseñarles a nuestros hijos, pues a conocer la fe, a conocer la Iglesia Católica, pero también con el tiempo a defenderla. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de vida de ellos van a encontrar personas que tal vez no van a conocer, pues no van a ser católicas. Y van a tratar también tal vez de llevarlos a otras religiones o a otras formas de pensar. Y si nosotros no les ayudamos a conocer a Dios y a que vean en él un rostro de Padre misericordioso o a conocer su fe,
pues no estamos construyendo la casa sobre la roca para nuestros hijos, sino la estamos construyendo sobre arena. Y como arena viene el mar y otras corrientes, otras religiones se lo llevarán. Porque no hemos cimentado la casa, no hemos creado nuestros hijos, no hemos cimentado la casa sobre la roca. Entonces nosotros como padres tenemos el llamado de conocer nuestra fe y enseñarles y transmitirles a nuestros hijos esa fe, ¿sí? Con sustancita, ¿sí? Al principio va a ser limitación, va a ser ven te acompaño, vamos a misa, amén, pero a medida que ellos van creciendo, vamos a tenerles que darles sustancia, y la sustancia es la teología, la sustancia es la predicación, la sustancia es, vamos a leer un pasaje de la Biblia. Listo, esta noche vamos a leer cuentos, pero mañana vamos a leer un pasaje de la Biblia para que tú te imagines que tú eres Sansón, o te imagines que tú eres José, un personaje de la Biblia, y empezar a contarles esas historias en forma como animada, para que ellos en su mente se vayan recreando y les vaya quedando la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces estas son 3 cositas chiquitas para educar a nuestros hijos en la fe. No sé, ahí sí mi experiencia es corta, solo 2 añitos, pero la idea es seguir y continuar este camino. No sé, Gaby, tú ahí sí que eres más de catequesis y spa, me complementes. Vale, Nina. Nosotros reconocemos que hay un potencial religioso en los niños, ¿no? Que por el mismo hecho que van descubriendo todo lo que como personitas en la evolución reconocemos. Entonces, unos años son de explorar, otros años son de repetir. Sabemos que hay una inteligencia una de las, eran 7 inteligencias, creo que se han añadido más, y una es la inteligencia espiritual. No necesariamente es de una creencia como la de nosotros, el cristianismo católico, sino que nos han dicho es que la persona tiene esa docilidad a lo espiritual. Mientras escuchaba a Nina, yo pensaba, bueno, en el caso de los que no somos papitos, ¿cómo llevar a cabo esto? Y que según el auditorio, creo que la mayoría son docentes. Entonces, ahí es donde sería esa pregunta, y sería la pregunta para que reflexionemos un momento y empecemos el diálogo también. ¿Cómo desde esa área docente yo puedo mostrar al Señor, así como el meme, dígame que usted es cristiano, pero sin decirme, por todas las leyes que no registran, ¿cierto? Que no regulan? Esa sería una interesante pregunta para empezar un poco ese diálogo al cual con el tema de hoy nos atañe, para educar a esos niños en la fe. Digamos, suena muy chistoso, pero es una realidad con Karencita. Ella por su profesión está ayudando, educando una generación de carnal, que son los más pequeñitos. ¿Cómo ella lo puede hacer desde allí? ¿Cómo Angie lo hace con sus niños? Ricardo con sus niños que sé que son más grandecitos. Alexa y José desde esa profesión tan hermosa como es la docencia. De pronto don Alejandro, que está entre nosotros ya con un poco más de experiencia, nos puede también retroalimentar este espacio. No sé si Freddy tengas hijos, también desde tu experiencia nos pueden ayudar. Él sí que sabemos que Cami nos acompaña en la comunidad, como también desde esa edad que está él, sí, Cami, o desde la edad que ingresa a la comunidad, hemos podido corroborar esa pequeña educación en la fe de la cual hablamos hoy. Entonces invito a que abran los micrófonos, las cámaras, y empecemos a compartir, o así no tengamos la experiencia, podemos decir, yo creo que por este lado puede ser. Bueno, buenas noches. Bueno, yo desde la experiencia, pues, pequeña no, digamos, mi familia siempre ha sido una familia católica, pero nunca hemos sido, o nunca fuimos como practicantes, por decirlo así. Entonces yo ya tener a mi hija y educarme en la fe para educarla a ella. Entonces, digamos que como no le enseñaban antes, era
es que tiene que estar acá, como lo que decía Nina hace un momento, es que tiene que estar en la misa, es que tiene que hacerlo, es que sí, como obligarla a uno siempre a hacer todo, por decirlo de alguna manera. Y digamos que la manera en la que yo he tratado con ella, pues lo que también me ha ayudado con ella es que pues ella es un poco noble, por decirlo así, ella se deja un poco como guiar también, ¿no? Pero de todas formas el modo en que yo encontré es como que, mira, yo voy a hacer rosario y encontré que el rosario, por el rosario, bueno, le empecé a instruir como lo que significaba el rosario, como que todo eso, ¿sí? Y a no obligarla. Yo le dije, voy a hacer el rosario, ¿lo quieres hacer conmigo? No, mami, no quiero, no puedo. Yo, bueno, listo, no hay problema. Lo hacía yo y ya después ella viéndome, por decir, haciéndolo, como decía ahorita Nina con el ejemplo, ella empezó a involucrarse. Y involucrarse también es no solo que repita la Ave María o responda, sino empezó a ofrecer intenciones, o sea, ella empezó a ver que yo ofrecía intenciones, entonces ella también empezó a hacerlo y ya entendió y siente amor, por ejemplo, pues también por muchas oraciones más y por Dios, y bueno, ella se acercaba mucho, pero ha sentido también mucho amor por el rosario, como que gracias a ese involucramiento que pues, Dios me permitió pues como tener en ese momento un poco de sabiduría y, e irla involucrando poquito a poco sin obligarla, pero sin soltarla. Sí, o sea, sin dejar que, bueno, como no quiere, entonces ya dejémosla a un lado y ya, punto, no. O sea, como irla intuyendo, como irla influenciando un poco y ella poquito a poco fue por voluntad propia empezar a querer hacerlo ella. Entonces, incluso yo a veces les decía a los muchachos, a veces incluso ahora, es la que ella antes me dice, mami, vamos a hacer rosario, no sé qué, yo sí, listo, vamos ahorita, termino tal cosa y ya lo hacemos. Y tener constancia y que tener como esa persistencia y constancia, porque si ellos ven que uno es inconstante o poco disciplinado para ello, entonces ellos también lo van a tomar como un juego. Y más en esa edad en la que ellos todavía están definiéndose. Entonces, digamos que ese es como mi punto de vista desde la parte adolescente, de que empecé yo a influir en ello, en la fe a mi hija. Gracias, Elsie. Nos sirve mucho esa experiencia adolescente porque son esos momentos de crisis, yo creo, en donde tú reafirmas tu fe o la dejas. Y qué chévere tener el acompañamiento de una mamá que en la adolescencia no se gana nada imponiendo, es más inspirando y se inspira con el ejemplo. Sí, señora. Buenas noches. Gracias, Gabito, por esas palabras. Sí, desde mi experiencia como padre, como tal, no vengo de una familia tan llegada a la cristiandad católica. Pues la persona que era mi mamá, pero ella por cosas de la vida, el Señor la llamó cuando yo estaba muy pequeño. Pero siempre tuve como que esa inclinación por ahí desde 12, 13, 14 años a buscar de Dios en la Eucaristía. Y desde ahí, pues ya el Dios de la vida me dio la gracia de tener mis 3 hijos. Entonces, yo empecé a acercarlos a ellos también, sobre todo la Eucaristía. Posteriormente, empecé yo pues, principalmente a servir en mi parroquia, acá en Cartagena, el barrio San Isidro Labrador. Y desde esa experiencia yo fui acercando a mis hijos. Estuvieron en los grupos parroquiales, después estuvo mi hija mayor en la Renovación Carismática Católica de Cartagena. José también estuvo acompañándolo, la otra hija mía también iban al grupo de oración de la Renovación. Y es eso, acercar a los hijos cuando uno encuentra que el Señor nos ha regalado un proceso de conversión, de ir a sus pies. Y lo que decía Nina, la oración, el poder de la oración. La verdad que hubo momentos, y han habido momentos muy difíciles dentro de nuestra vida familiar, pero siempre tomado de la mano del Señor, y el poder de la oración es muy grande. Y hoy yo le doy gracias a Dios, pues mis 2 chiquitines, como yo le digo, mis hijitos, que son mis 2 nietos,
han conocido mucho más tempranamente del Señor, pues mi hija mayor y pues su esposo también son muy cercanos y han sido servidores desde el canto en varias parroquias. Entonces, esos chiquitines han visto y han conocido, y lo que puse yo, pues yo tenía una Biblia para niños, y es de una manera animada de llevar la palabra a ellos, y van aprendiendo y van siguiendo todo este proceso de crecer. Yo me acuerdo mucho, por ahí tengo una foto muy hermosa de mi nietecito mayor. Él se vestía de sacerdote, tenía como 2 o 3 añitos, y todavía lo tengo aquí en mi mente, esa imagen de cómo ir a los pies del Señor. Pues él quería ser sacerdote. Dios permita que, si ese es el llamado, pues que se dé. Y hoy por hoy doy gracias a Dios, pues, por la vida de mis hijos, porque sé que mis 3 hijos están muy cerca de la iglesia, de nuestra iglesia católica, que la amamos. Y lo que decía Nina, sí, enseñarles que hay que defender nuestra iglesia por encima de cualquier cosa, respetando a nuestros hermanos esperados, respetándolos porque hay que respetar. Hay que respetar la comunidad, pero nosotros debemos defenderla. Entonces, hoy por hoy mis hijos son servidores parroquiales. Le doy gracias a Dios por todo eso. Y es llevarlos desde el principio. Yo los llevaba, simplemente me acompañaban. A veces se acostaban en la silla, en la banca, a veces gritaban, pero ahí y se les va enseñando poco a poco. Y gracias a Dios han seguido dentro de nuestra iglesia. Para mí es una bendición. Y ojalá todos los papitos que están aquí hoy congregados tengan esa bendición de saber que sus hijos conocen del Señor en nuestra iglesia, en la Iglesia Católica Cristiana. Bueno, ya no es romana, sino ahora es, ¿cómo es? Bueno, sí, romana todavía. Entonces, es una bendición para nosotros, como hijos de Dios, llevar a los pies del Señor a nuestros hijos. Gracias, don Alejandro, por enseñarnos desde su experiencia, que le quedó muy bien, José. Muy bien formadito. Gracias a Dios. Y mis otras 2 hijas también. Una bendición, pero sí, eso lo tengo muy clarito, una bendición de Dios para conmigo, la verdad. Por lo menos esto que pasó hace una semanita y pico, o no, el fin de semana pasado, sí. Hace 8 días. Sí, hace 8 días, para mí muy grande, la verdad. Me siento el papá más feliz del mundo, saber que mi hijo es un servidor del Señor, y especialmente una corriente donde la fuerza y el poder del Espíritu Santo está en ustedes y en aquellas personas que se han acercado a esta hermosa y bella comunidad. Gracias, don Alejandro, por compartirnos tu experiencia desde ese otro aspecto, ya como un papito con hijos que ha venido creciendo en la fe. No sé, de los otros hermanos que consideren tener criterios o en cuenta algo ante el tema que estamos trabajando en esta noche. Buenas noches. Bueno, pues yo desde mi experiencia, pues yo soy docente, educadora inicial, trabajo con población vulnerable, y si bien pues casi siempre he trabajado con niños entre 2, 3 añitos, entonces pues yo básicamente cómo lo hago, pues siempre trato de decirles que pues si bien es una edad en lo que los niños pues aprenden, o sea, debemos hablarles de una forma como muy clara, una forma como con palabras muy coloquiales, por así decirlo.
Entonces yo siempre, pues, no sé, desde mi pedagogía trato de hablarles de Dios, como de que, bueno, siempre les indico, aunque no lo podamos ver, Él siempre está, ¿sí? Y aunque de pronto nosotros no lo veamos, Él siempre está a nuestro lado, Él está en nuestro corazón, a Él lo debemos amar mucho, Él nos ama mucho, gracias a Él nos podemos levantar, tenemos un desayuno, un almuerzo, gracias a Él nos podemos abrir nuestros ojitos, podemos ver el sol. Siempre trato pues personalmente de decirles eso y siempre en las mañanas como iniciar el día dándole las gracias y dándole las gracias por el día y si bien ellos son de hábitos, poco a poco ellos mismos trabajé en un jardín privado y recuerdo mucho que yo siempre les decía, bueno, vamos a hablar con Papito Dios. Y ellos siempre pues ya tenían el hábito y si de pronto yo iba a iniciar el día, no sé, con la experiencia del día y demás, profe, no hemos hablado con Dios, entonces es bonito, sí, es bonito porque ellos, o sea, trabajar con educación inicial, si bien es una tarea ardua, es una tarea muy bonita, ¿sí? Porque ellos tienen una capacidad de asombro, una capacidad de por sí, de que yo siempre lo he dicho, si algo es bonito trabajar con esta edad, es que para ellos su docente o su profe es wow, ¿sí? Lo que la profe les dice para ellos es ley. Entonces es ver cómo tenemos esa capacidad de trascender y de enseñarles poco a poco de ese amor, de ese Dios de amor, de ese Dios que los ama, que nos ama y que a Él debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Yo recuerdo que y para mí fue una profe que marcó mi vida, cuando yo estaba como en primero de primaria, tuve una profesora que nos hablaba de Dios todos los días y nos leía la Biblia todos los días. Sí, es más, ella tuvo porque tristemente, bueno, entre tantas cosas, pues ella tenía problemas en el colegio por lo mismo, sí, que por la libertad de culto, que ya no tenía por qué hablarnos y demás bueno, leernos la Biblia y demás, sí, pero yo a ella la recuerdo mucho y recuerdo mucho que ella iniciaba todos los días leyendo la Biblia, nos hablaba de Dios y es algo que a mí me marcó y que yo digo, qué bonito yo también poder hacerlo desde mi profesión y desde mi quehacer, ¿sí? Entonces, pues esa es como mi experiencia y como es de mi quehacer, pues voy como motivando ese amor hacia Dios. Gracias, Angie, por compartirnos esa experiencia tuya. Bueno, ¿alguien más quiere compartir su experiencia o les parece si oramos un ratico? Quería compartirles algo. Dale. Bueno, como dos referentes, desde la pedagogía, aprovechando, felicito a los compañeros porque hoy es el Día Mundial del Pedagogo. Mi formación pues básica no fue en pedagogía, pero es algo que he aprendido a venir queriendo, nutriéndome, entonces pues agradeciendo a Dios la oportunidad de este desempeño que he tenido profesional y felicitar a mis compañeros pedagogos. Pues no, hay básicamente como referenciar dos cositas que son muy sencillas desde el punto de vista pedagógico, que tú también las manejas, y una es como psicóloga, y una es la zona proximal de conocimiento que habla Vygotsky, que es básicamente simplemente entender al niño desde su zona proximal de conocimiento, desde lo que está más cercano a él. Porque de lo contrario, pues yo me imagino un niño llegar a misa y ver pues digamos nuestras misas, nuestras eucaristías católicas suelen ser un poco protocolarias, un poco rigurosas, un poco, ahorita se me escapó el término apropiado, o sea, es un poco faltas, digamos, para un niño, desde el punto de vista de un niño de juego, de lúdica, de cambios de ritmo, sino que es muy magistral, muy parecida a una clase magistral. Entonces, pues para un niño, yo diría, es como uno de adulto llegar a meterse por allá en una cosa de un tema que uno no sepa, qué sé yo, por allá de pronto física nuclear en una universidad japonesa, por allá, y hablándole un profesor 2, 3 horas allá hablándole en japonés, pues uno terminará aburrido porque no entendió nada, estás en el lugar equivocado como la abejita con Abby. Eso le puede pasar a un niño.
Entonces un niño pues ve una cuestión allá, un sacerdote muy con su túnica, con una serie de simbologías de cosas que él no entiende, porque para él, digamos, no es una banca, para él es no es una serie de bancas que están dispuestas en una iglesia, en una catedral, en un recinto sagrado, sino para él son una barricada de obstáculos que debe pasar y que debe recorrer. ¿Sí? Para el niño no va a distinguir en su zona proximal de conocimiento esa rigurosidad, esa etiqueta que tiene ese escenario social y esa ceremonia para nosotros, obviamente como adultos, ya pues la podemos entender. Esa parte sacral, sacral para no, porque para el niño cualquier escenario es un parque de diversiones, sea una iglesia, sea la casa, sea cualquier escenario para él es un parque de juegos y esa es su visión. Entonces él no va a entender que es un confesionario, si puede va ahí, levanta la túnica del padre para ver qué hay debajo. ¿Sí? Entonces, para él es un parque. Para él es un parque y hay que entender esa zona proximal. Y el otro concepto que tú lo has también trabajado, Nina, es el concepto de las neuronas espejo. Y tiene que ver con la empatía. Entonces, con la empatía tiene que ver con ese descubrimiento de emociones. Por lo tanto, lo que yo sugiero, recogiendo estos dos aspectos para acercarlos a la fe desde el punto de vista pragmático, es llevarlos a situaciones experienciales donde los niños, para ellos sea una experiencia, sea un juego, sea algo para conocer el acercamiento a la fe, a la congregación. Por ello, pues yo lo que sugiero es recursos, qué sé yo, por ejemplo, videos donde vean a otros niños, porque ellos no se van a acercar inicialmente a la fe o no lo van a ver como una experiencia desde lo que desde todo el discernir que podemos tener de la fe o de lo bueno, de lo malo, de nuestras creencias, no desde la creencia, sino más desde que sea una experiencia para ellos agradable, que resulte agradable. Entonces, qué mejor que ver a otros niños que están en infancia misionera, que están en el coro de la iglesia, que son acólitos, que de alguna manera son zonas en las cuales él se va a involucrar en esa Eucaristía, ¿sí? Yo por lo menos mi abuelo me llevó cuando niño a ser monaguillo y pues yo me sentía importante, ya no me sentía lejos y ajeno de esa celebración eucarística que la veía como una cuestión muy sacrálica, muy reverencial, como en nuestras Eucaristías, y la veía como algo lejano, pero cuando yo ya me involucro y ya soy monaguillo, ya sé que cuando debo tocar la campana y sé que estoy ahí, que estoy involucrado, pues la cosa cambia. O sea, yo también, por ejemplo, ahorita que me acuerdo este primer año, las primeras misas que fui a Girardot, habían niños muy pequeñitos tocando el piano, bueno, no el piano, sino, ¿cómo se llama? Bueno, que es parecido a un piano, la organeta, pues, y había niños ahí en el coro, ¿sí? Entonces los otros niños eran mirando a los otros niños, porque estaban ahí, tenían una experiencia, estaban en su zona próxima de desarrollo, tenían empatía, lo de las neuronas de espejo, porque estaban viendo las emociones de los niños en esa celebración. Entonces hay que involucrarlos, hay que buscar escenarios que hayan, pues a veces cuando yo, por ejemplo, mi infancia y adolescencia la viví en un pueblo, pues es mucho más fácil que uno se vaya solo a la infancia, o que vaya, o que participe, o que se mueva para aquí, para allá. Aquí pues en Bogotá pues, lo veo como más complicado el tema de que, aunque también debe haberlo, y supongo que lo hay, ¿no? En todas las parroquias, el tema de las infancias misioneras. Es decir, que los niños vean videos, que lo que decía ahorita nos estaba diciendo el papá es que de pronto también mostrarles videos donde vean a niños participando en infancia misionera, en viajes, en cosas, en las cuales otros niños también estén involucrados, ¿sí? Porque de otra manera pues lo van a hacer seguir sintiendo como nosotros, meternos por allá en una charla de un tema que ni sabemos y en japonés, o sea, no, pues nos vamos a aburrir, eso le va a pasar a los niños. Entonces serían como tener en cuenta esas dos situaciones. Desde mi experiencia ya como en colegios, pues por lo menos ahorita las clases virtuales yo las hago, muchas las he hecho desde acá, entonces ven el cuadrito de la Virgen detrás. Cuando estoy en Girardot, que visito a mis papás, pues lo hago cerca donde está la Biblia. Es decir, siempre que vean como un referente, pero un referente de fe, en oportunidades en las cuales han habido esos despertares de los niños, que son cosas espiritualmente fuertes, que se vienen esas modas, por ejemplo, de las tablas Ouija, de un resto de cosas, cuando hay unos brotes de disciplina tan bravos, pues yo paro ahí y yo hago una oración, obviamente
con el cuidado de que los que no son, advirtiendo que los que son cristianos, pues que ellos no van a persignarse, pero que igual nos pueden acompañar en la oración. Ya he sondeado que niños de pronto son de diferentes denominaciones religiosas y pues como nuestros colegios públicos son seculares, pues no se puede, digamos, hacer algo confesional o doctrinal, porque pues es un problema que a un papito le puede meter a uno una tutela. Entonces toca hacerlo muy, no soterradamente, porque yo no lo escondo, ¿cierto? Por ejemplo, los papitos ven cuando yo doy mis clases que hay alguna imagen religiosa, por lo tanto dirán el profesor es católico. Y si alguien es cristiano, pues, no se va, yo creo que no se va a molestar porque pues se dan cuenta que yo no doy mi clase de manera confesional. Pero sí hago cuando tengo oportunidad de oración, advirtiendo esos cuidados que hay que tener. Y el otro disyuntiva, por ejemplo, en mi caso, en mi práctica, pues es que soy profesor de ciencias naturales. Yo tengo que hablar de Darwin, de la ciencia, de lo que se puede comprobar y no de lo que es de la fe. Pero yo les hago la advertencia, les digo que una cosa es el fuero interno, donde yo puedo tener fe, y otra cosa es ya pues mi cátedra o mis enseñanzas, donde yo les digo, niños, pues si ustedes me preguntan sobre los terremotos, yo no les voy a dar la explicación como profesor de ciencias de lo que yo creo en fe, aunque yo lo crea, sino que tengo que darle la explicación de lo que la ciencia ha podido comprobar, pero lo uno no quita lo otro, y bueno, y siempre en lo posible, pues estoy obviamente mencionando a Dios, mencionando... ahorita me despido, me comienzo, niños, no sé qué, tengamos cuidado, no salgan a donde haya manifestaciones, niños, tengamos cuidado con el COVID porque todavía sigue, los que tienen su fe en Dios sigan pidiendo al papito Dios que nos proteja, bueno, en fin, o sea, siempre que puedo doy el comercial, pero de una manera muy prudente porque nuestro discurso en los colegios públicos debe ser secular y mucho más en mi caso que soy profesor de ciencias, pero igual, si uno lo hace muy inteligentemente y muy bien hecho, pues igual les está siempre predicando, aunque no esté, digamos, con un discurso totalmente confesional. Entonces es como llevarlos a involucrarlos, es la palabra clave, involucremos. Que no nos sintamos como nos sentíamos nosotros como adultos en una charla de física nuclear y en japonés, o sea, aburridos. De hecho, estamos ahí como la abejita con avín en el lugar equivocado. Involucrémoslos y busquemos todos los espacios, que ellos vean videos de niños de alguna iglesia, no sé, en cualquier parte del mundo, en Italia, por allá cantándole a Dios, expresándolo con la emoción. Todos los grupos juveniles de infancia, pues hay que involucrarlos, es involucrarlos para que no lo sientan como algo ajeno, como algo extraño, como algo lejano, ¿no? Por lo menos a mí eso lo he aplicado este año, lo he aplicado un poquito más, pues hay experiencias que van siendo exitosas desde su práctica y otras no tanto, pero pues una de ellas, por ejemplo, es mostrarles experimentos a los niños para comenzar un tema. Entonces ya este año lo estoy haciendo, lo estoy aplicando, y cuando les hablo de experimentos, sí, profe, que hay que alistar, ¿cómo es el experimento? Entonces ellos se van a sentir pequeños científicos, y el ellos empoderarse en eso de sentirse pequeños científicos, hace que les guste la ciencia, hace que les guste el tema. Porque si yo les voy a explicar que vamos a hablar de la diferencia entre los procesos físicos y químicos desde una clase magistral, pues esa vaina tan aburrida, ¿no? Entonces son cositas que, bueno, en la práctica uno va viendo, pero que también aplican entonces para el tema de la fe, porque inicialmente no podemos involucrarlos desde el discernimiento y el razonamiento teológico en fin, o de lo bueno y de lo malo, sino que toca acercarlos desde lo experiencial. Y en eso es bueno que vean sus pares, o sea, que vean otros niños involucrados, ¿cierto? Que vean videos, que lo que dijo ahorita también de pronto de libros de la Biblia, que acercan desde las historietas, que acerquen desde sus zonas próximas de conocimiento. Entonces eso era lo que quería como comentar, y pues ojalá que algo de eso pues lo podamos aplicar y resulte valioso. Gracias. Claro que sí, aquí aprendemos. Y me hiciste acordar de una imagen que pasó hace 8 días y no sé si se dieron cuenta, y es que teníamos varios chiquitos en la Eucaristía y cuando los vieron danzar, ¿qué hicieron ellos? Danzaron también. Ana Lucía y Pipe estaban ahí también en primera fila danzando. Y esa es una forma de contagiar la alegría y la alabanza de Dios. Los invito a cerrar este espacio con una oración, y los invito a que si quieren cierren sus ojos y le oremos al Señor. Le digamos: Padre Celestial, quiero que hoy me regales el don de aprender a ser un buen padre, una buena madre, un buen padrino, un buen docente. En mi corazón siempre habrá este deseo, pero en muchas ocasiones no sé cómo llegar a hacerlo, y las equivocaciones y el error siempre están adelante como una amenaza. Señor, tú sabes cuán importante es ser un buen padre,
Tú sabes cuánto bien le podemos hacer a nuestros hijos cuando llegamos a hacerlo en realidad y también cuánto daño podemos ocasionarle si no lo logramos. Concédeme ser padre según tu corazón, de modo que me aleje de los errores y de los vicios que causan daño y nos alejan de nuestros hijos. En ocasiones, ni siquiera sabemos cuáles son las virtudes que debe tener un buen padre, y mucho menos tenemos la fortaleza, los valores y las capacidades para reunir estos requisitos. Pero tú sabes orientar y mostrar el camino para que siempre logremos aquello que deseamos. No permita, Señor, que yo sea demasiado blando con mis hijos para que no terminen desorientados y confundidos por la falta de autoridad. No permitas tampoco que sea demasiado inflexible y duro con ellos, para no llegar a causar heridas ni lesiones en su alma. Que nunca se apague el afecto que me une a ellos. Por el contrario, que crezca con los años y a través de la distancia, pero que ese afecto no me lleve a patrocinar o a ignorar errores. Te pido, me concedas siempre tener a la mano un buen consejo cuando lo necesite, que pueda yo ayudarlos a escoger un buen camino y unas buenas actitudes para su vida, respetando siempre sus opiniones y sus puntos de vista, para ayudarlos a ser decididos y responsables de sí mismos. Que haya siempre en mi vida, a pesar de mis ocupaciones, un tiempo precioso para compartir con ellos. Concédeme la gracia de ser un apoyo importante para ellos en cualquier circunstancia o desaveniencia de la vida. Que nunca ellos se sientan distantes ni yo me aleje de ellos, y que podamos siempre hablar y reír juntos. Ayúdame a ganar su respeto, su confianza y su amistad. Que encuentre yo muchas alegrías en ellos siendo su mejor amigo. Ellos se encuentren en mí siempre buenos momentos. Y aun cuando tenga que ser severo para corregirlos, puedan ellos entender todo el bien que se les quiere hacer. Permíteme que los entienda y que ellos me entiendan a mí. Que no nos separen las diferencias de edad, generaciones, gustos, estilos de vida. Ayúdame, Señor, a sembrar en ellos valores, para sentir la tranquilidad de que les irá bien, escoja lo que escojan. Gracias, Dios, por escuchar mi oración y por llenar mi vida de paz. Tú eres el buen Padre por excelencia. Bendícenos hoy para que nosotros también lo seamos. Llena nuestra vida de tus hermosos dones. En retorno, te ofrezco mi corazón y todo mi afecto. Bendito, alabado y adorado seas por siempre, Padre. Que sepamos reflejar, Señor, tu rostro de amor, tu rostro de Abba, Padre. Un Padre que consiente, que es misericordioso, pero también un Padre que nos enseña las consecuencias de nuestros actos, que nos muestra las consecuencias de nuestros errores. Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro consejero y nuestro guía para guiar a nuestros hijos, a nuestros chiquitos. Que sea tu Espíritu de Dios siempre influyendo en nuestras acciones, en nuestro quehacer, en nuestra cotidianidad. Mamita María, tómanos de la mano y enséñanos también a llevar a nuestros hijos, a tu Hijo, a Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, tus hijos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por este espacio. Gracias por regalarse este espacio de formación para sus hijos. A ti, Sí, Nina, sí, gracias sí. por esta iniciativa que mes a mes venimos trabajando. Recordamos que es el último sábado de cada mes. Así es.